Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buenos días, buen domingo. Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme con todos ustedes aquí en Conversaciones que Inspiran en Radio High 96.3 de la FM. Y como ustedes saben, un espacio creado tal como lo anticipa la cortina que me presenta, para dialogar, para reflexionar en voz alta, para conocer personas, personalidades, personajes, como decimos entre comillas, de la sociedad argentina que con su decir, su saber, su pensar, nos inspiran y nos ayudan para que nuestra sociedad esté y sea cada día un poquito mejor. También saben ustedes, este programa es posible gracias al trabajo en la producción general con Luciano Stilman en la cabeza, junto con Martín Fuentes, y como siempre en los controles, haciendo posible esta comunicación, Gustavo García, a quienes damos los saludos y el buen día, y les decimos, entramos de lleno en el programa de hoy. Unas pequeñas reflexiones como cada domingo antes de presentar al invitado, y el invitado que tiene que ver con este tiempo que nos toca y esta semana que iniciamos, que es la semana de donde celebramos formalmente el retorno a la democracia, que es el 10 de diciembre, y que todos recordamos lo que fue y sigue siendo el 10 de diciembre de 1983 para los argentinos. Y con el invitado, que vamos a hablar de muchos temas, también hablaremos de eso. Pero me quiero tomar unos minutos hoy para hablar de una noticia que a mí me pone muy contento y quiero compartir, y que es también una invitación a todos ustedes, a los que quieran, los que puedan. Esta semana, el próximo 11 de diciembre, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires va a honrar a mi libro, Para Siempre, mi primera novela, con la distinción de la declaración de interés en la comunicación social. Yo en lo particular me siento muy agradecido, me siento muy emocionado, me siento realmente feliz. Es una iniciativa que agradezco públicamente de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Imaz, y que fue votada y aceptada por unanimidad en la Comisión de Cultura y después en el Pleno de la legislatura en su sesión del 26 de noviembre próximo pasado. ¿Y qué tiene de valor, entiendo yo, para la ciudad este libro? Este libro tiene algunas características. Primero, es la primera vez que se escribe una novela en torno a un equipo de fútbol, de amigos de la comunidad judía. Los personajes centrales es un equipo de fútbol de veteranos, de más de 60, que llevan 20 años jugando juntos, y donde se cruzan experiencias de la vida a lo largo de todo ese tiempo, donde se cruza también permanentemente y se pone en valor la identidad judía con sus matices ashkenazíes y sefaradíes, pero también tienen valor principal que tiene que ver con mi recorrido, mis convicciones, mis valores, que está centrado en el barrio porteño de Villa Crespo. Ahí sucede todo, sucede en torno de la institución Maccabi, pero pone de relieve permanentemente el encuentro de colectividades, el encuentro de identidades, la cultura del encuentro, y hace brillar este mosaico de identidades que es Buenos Aires y la Argentina, y que nos hace distintivos. Un mosaico de identidades que, pese a las dificultades, lo puso al país en un lugar totalmente diferente, cuando en Europa fundamentalmente y en muchos países, en Estados Unidos, el antisemitismo surgió ferozmente. En Buenos Aires y en Argentina, la cultura de convivencia, la cultura de encuentro, este mosaico de identidades sirvió sin duda alguna como un
amortiguador y un posibilitador de una cultura de paz que tenemos que reconocer. Así que de esto se trata para siempre. Esta novela, mi primer novela, que estoy muy contento de haberla escrito, que estoy muy contento de que esté en todas las librerías y que estoy muy contento que el próximo 11 de diciembre la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la va a reconocer. Y no puedo estar menos contento sabiendo que el 10 de diciembre celebramos otro día de la democracia, otro año de la democracia, y todos los que trabajamos de distintos lugares, en la función pública, en la función privada, en la escritura, en el pensamiento, desde cada lugar de la sociedad, estamos obligados a trabajar por esta cultura del encuentro, y valga la redundancia, porque es la única manera realmente de lograr una sociedad que sea mejor, que sea feliz y proponga propuestas propositivas y buenas para todos los ciudadanos. Dicha la reflexión, la introducción, ahora sí, nos metemos de lleno en la conversación de este domingo y tenemos un personaje, una personalidad que es un placer recibir. Diego Recalde, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en FM High. Lo mismo, adoro esta radio. ¿La conocías? Sí, claro, porque había un programa que yo escuchaba mucho que se llamaba Tiembla el Móvil. Tiembla el Móvil, fue un gran programa, Un gran muy programa, divertido, sí, muy con disruptivo Diego, en su época. Sí, claro, Diego Melamed era uno de los, Exactamente. de Era muy los disruptivo. conductores. Muy disruptivo, muy gracioso. Me acuerdo que a Ginsburg le encantaba el programa también. Sí, yo recuerdo también que la gente grande, yo hace poco estaba en la DAIA, la gente grande se asombraba, no terminaba de entenderlo. Era la época también de Cha-Cha-Cha con todo su humor disruptivo. Sí, claro, claro. Pero empezó a estar a tono con los tiempos y lo trajo a esta radio. Estuvo buenísimo eso porque marcó un antes y un después. Trajo mucha ruptura, Sí, mucho aire claro. fresco. Por eso quiero mucho esta radio. Y la radio tiene ya sus varias décadas, Sí. es una gran creación de servicio a la sociedad y a la comunidad. Y yo recién hablaba, bueno, 10 de diciembre, 1983, muchos años de democracia, muchos y muy pocos también. ¿Cómo ves este proceso que estamos viviendo hoy? Parándonos en aquel 83, vos eras muy joven, más joven que yo. Somos del mismo signo, nos llevamos exactamente 10 años de vida. ¿En serio? Yo soy del 10 de noviembre, vos sos del 2 de noviembre. Exactamente, el Yo 69, del vos del 59, 59. 69. Así Ok, que 10 años justo. yo voté por primera vez. Vos votaste, claro, yo no voté. Bueno, a mí la democracia me hace muy feliz porque propone una figura sujeta a remoción. Entonces yo me puedo sacar de encima a ese tipo cuando no lo quiero tener más en el poder. Eso es muchísimo, tiene un enorme valor. Es cierto que como contrapartida en Argentina trajo el crecimiento de un aparato estatal que se exacerbó a partir del año 46 con la llegada de Perón al poder, que empezó a entender que si él tenía cada vez más organismos estatales, iba a tener más tropa que lo iba a votar y de esa manera se iba a asegurar la permanencia en el poder. Es decir, ahí él viola el principio de figura sujeta a remoción, porque quiere eternizarse en el poder. Por suerte eso no pasó, porque la realidad siempre te sorprende. Siempre. Vos crees que lo controlas todo y en un momento dejás de controlarlo. Pero ese problema todavía lo seguimos teniendo, porque lo que empezó a pasar es que empezaron a crecer los partidos del Estado, que se adueñaron del Estado, y en cierta forma también de la democracia, porque no permitían que aparecieran otras voces. Bueno, eso se terminó gracias a la irrupción de las redes sobre todo, y la atomización de la información. Empezaron a aparecer nuevos actores sociales dentro de este juego que se llama democracia, y eso hizo que muchos empecemos a tener nuevamente fe en la democracia. Porque yo había dejado de tener fe en cierta forma en la democracia. Veía que se dividían los espacios de poder para continuar siempre los mismos. Y ahora algo así dejó de pasar, no del todo. Con lo cual, finalmente, podemos volver a creer que la democracia llegó para quedarse y para mejorar nuestras vidas. ¿Dudaste en algún momento de que podía cortarse este proceso democrático? Pues decís,
podemos creer ahora que la democracia llegó para siempre. ¿Dudaste en algún momento que podía cortarse este proceso democrático? Que en realidad ya estaba cortado. Lo que sentía es que la democracia no estaba dando las respuestas que tenía que dar y que los que estaban gobernando lo único que querían era acumular poder y riqueza. Básicamente convirtieron la democracia en democaja. En democaja, claro. Para saquear al contribuyente y vivir como si fueran los reyes del medioevo. Porque empezó a pasar eso. Gracias a Milei empezamos a hacernos otras preguntas y hoy está pasando otra cosa. Que ya empezó a pasar abajo, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que, también insisto, porque es verdad, gracias a Milei llegó a quien tenía que llegar, es decir, a la clase baja, que hizo posible que eso llegara a lo más arriba. Porque cuando yo vi que Milei llegaba al tipo del conurbano, dije, algo nuevo está pasando. Este tipo empezó a ver que la democracia se convirtió en otra cosa, efectivamente, en una casta donde había una serie de personas que se dividían los organismos para vivir a costa del contribuyente. Y esa pregunta, si bien nosotros la palpábamos en el aire, era a niveles muy reducidos. Bueno, gracias a Milei se popularizó y tiene que ver también con las redes. Las redes amplificó la voz de un tipo que empezó a quejarse de eso públicamente. Y eso fue grandioso. Era una conversación que, digamos, en secreto, ¿no? Que nos preguntábamos, sí, claro. ¿cómo puede ser? Viven en la miseria, generaciones tras generaciones, viven sin voz, viven con un montón de prohibiciones, pero siguen siendo quienes votan y sostienen ese sistema. ¿Qué pasa? Hasta que apareció Milei. Alguien con Milei disruptivo que les permitió poner en voz alta esas preguntas. Exactamente, creo que vino a cortar con, no en todos los casos, pero sí en muchos casos la pulsión de muerte. Porque era obvio que hay gente que goza autodestruyéndose, gente que goza sufriendo. Porque si vos votás a un tipo que te viene prometiendo cloacas sabiendo que no te las va a hacer, hay algo ahí de goce en que me caguen. Y eso me parece que dejó de pasar cuando Milei irrumpió en la vida de ese tipo que también hoy le agradece que a Javier Milei, y esto es muy llamativo, que ya no tiene que ir a una marcha para cobrar un plan, es decir, le sacó al esclavista de encima y le sacó también esa comisión, es mejor dicho, se la devolvió, que el esclavista le cobraba por darle el plan. Porque si vos analizás lo que pasó en las últimas elecciones, que yo lo empecé a vislumbrar, porque cuando voy al conurbano a filmar, muchos tipos que cobraban planes me decían esto. Me decían, ya no tengo que reportar más al tipo que me venía a pedir una parte y tenía que ir obligado a la marcha. Y le dije, mirá, ese tipo está ahora experimentando la libertad que antes no se la daban. Y eso me parece también fue un clic. Entonces ese tipo empezó a independizarse de ese amo perverso, por un lado, y empezó a ver que la pulsión de muerte lo único que hizo fue que viviera cada vez peor. O sea, les cortó ese goce. No todos aceptaron, ¿no? Desde luego, pero sí una gran mayoría y por eso se produjo un gran quiebre. No, me quedo pensando esto que hablas de la pulsión de muerte y también tiene que ver, y esto lo tenemos que decir, ¿no? Cuando la Argentina no decide que el 10 de diciembre sea la gran fiesta de la democracia, sino que se recuerde el 24 de marzo. Esto que cooptaron los autollamados organismos de derechos humanos, yo soy muy crítico de eso, porque organizaciones de derechos humanos hay millones que trabajan por la salud, la educación, el trabajo, mil temas, la cultura, pero ellos se apropiaron de ese tema, fanatizaron, pero centrados en la muerte como una exacerbación, ¿no? Sí, y además acá viene la perversidad. Primero el 24 de marzo fue un autogolpe, no fue un golpe de Estado. Fue una negociación que tuvo Isabel el 24 de diciembre de 1975 con el peronista Emilio Eduardo Macera, con Videla, que si bien no era peronista, se llevaba bien con el peronismo porque su papá había sido protector de Perón en el ejército, y con Agosti, que no cortaba ni pinchaba, porque el peronismo se dio cuenta que las elecciones del 17 de octubre de 1976, cuyo candidato más probable iba a ser Macera, repito, cuyo candidato más probable iba a ser Macera, perdía, porque no medía. ¿Por qué andaba muy mal en las encuestas Macera? Porque el peronismo era un desastre en lo económico y en lo represivo. E Isabel les dice a ellos, yo no puedo ser la cara de la derrota
del peronismo porque soy la esposa del general y además el peronismo no perdió ninguna elección. Entonces a mí me tienen que salvar. Además, le dice a Macera, si vos con Videla no das el golpe, nunca vas a ocupar un lugar relevante en el poder en la historia argentina. ¿Por qué? Porque los que van a venir después, que no van a ser los peronistas, van a nombrar a otro jefe de la Armada y otro jefe del Ejército. Y es ahí que ellos arreglan el golpe, al punto tal que Videla le dice, dame 3 meses, porque acaba de suceder el secuestro de Loborn. Entonces, claro, con ese secuestro yo tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque estos tipos ahora tienen 60 palos verdes que a razón de hoy serían 600 millones de dólares. Pueden comprar mucho armamento. Déjame hacer un inventario y en 3 meses el golpe sucede. Dicho y hecho, se negoció el 24 de diciembre de 1975, 24 de marzo del 76 fue el golpe. Al punto tal que fue una ridiculez ese golpe, que ella los esperó vestidita de punta en blanco a las 2 de la mañana en Casa Rosada, cuando ella dormía en Olivos, porque tenía cagazo de que la mataran, donde mandó a construir un murallón. ¿Qué hacía despierta, vestidita de punta en blanco a las 2 de la mañana en Casa Rosada un día de semana? Subiéndose un helicóptero una persona que no conocía. Todo fue una gran mentira. De hecho, la fue a buscar el custodio de Videla. Yo investigué mucho el tema. Y de hecho, si vos lees los diarios, ya el 26 de diciembre de 1975 comunican que a Isabel le quedan 3 meses. ¿De qué golpe me hablas? Si ella se hubiera opuesto al golpe, hubiera esperado con la tropa leal a los golpistas, a quienes hubiera cagado a tiros. No pasó nada de eso, aterrizó un helicóptero en la terraza de la Casa Rosada, se bajó el tipo a buscarla, ella es más, hasta le recriminó la tardanza, porque ya estaba cansada, ya eran las 2 de la mañana, estaba vestidita así de punta en blanco, y se subió y se fue donde sabía que iban a llevarla. ¿Sabés qué pasó? Nunca fue presa por el golpe, otra gran mentira de los organismos de derechos humanos. Tuvo presa por corrupción, Isabel. Estuvo presa por la famosa causa del cheque solidario y por manejos irregulares en los fondos reservados, donde llegó a comprarle un departamento a la secretaria Dolores y joyas en la joyería Ricciardi. Y la famosa causa del cheque solidario era indefendible porque la hija de puta a la hora de afanar, lo que hizo fue robar plata y transferírsela a una cuenta a su nombre. O sea, dejó las huellas de la mano y las huellas de los pies pegadas, todas. Y la justicia, que no era controlada del todo por Macera, y ahora te voy a explicar por qué, se la tenía jurada porque el peronismo había desarmado el Camarón, que era ese tribunal que había creado la NUCE para juzgar los delitos de subversión, que tenía el tema bastante controlado. Entonces, al desarmarlo, liberó a todos los terroristas que terminaron matando a jueces. Entonces, ahí la justicia dijo, yo te la voy a cobrar. Y la mandó en cana. Y la mandó adentro. Macera pudo negociar que estuviera en un hotel y después en una base naval. Pero estuvo presa por corrupción y casi cumplió toda la condena. Ahora bien, mirá cómo Macera no controlaba la justicia, que Macera fue preso en el 83 por los jueces de la dictadura. Claro, por el caso Branca, que le dijo, nosotros podemos tolerar desapariciones ideológicas, pero no una desaparición por un asunto de polleras. Usted desapareció un empresario por un asunto de pollera, va adentro. Y fue adentro. Además, ya estaba cayendo en desgracia porque la PDUE a nivel global estaba cayendo en desgracia. Alicia Ogeli estaba detenido en Estados Unidos. Entonces, esto que no te cuentan, ¿qué te viene a contar? Que la dictadura fue peronismo por los mismos medios. Aplicó la misma política represiva y económica. Para que entiendan, la dictadura fue peronismo explícito. Fue la posibilidad de encontrar el peronismo de continuar en el poder. Por eso te digo que los peronistas son unos hijos de remil puta. Porque los centros clandestinos de detención se terminaron de armar en 1974 y el robo de bebés comenzó en el 74 y las desapariciones en el 73. Es decir, la táctica de desaparición, secuestro, tortura, asesinato y robo de bebés, la inventó Perón y Perón. Bueno, el decreto de aniquilamiento. Eso vino después del 75, pero el decreto de aniquilamiento, contrariamente a lo que se cree, fue porque los militares le dijeron, loco, dame a mí la seguridad de que caemos juntos el día de mañana si caemos, porque estamos cometiendo atrocidades por orden de ustedes. Porque ¿quién nombró a Videla como jefe del ejército? Perón. Perón. El 26 de diciembre de 1973. Isabel le dio la comandancia. La jefatura se la da Perón. ¿Quién nombró a Macera como jefe de la Armada? Perón. Un 6 de diciembre de 1973. Fue un trabajo en equipo. Por eso detesto el cinismo de estos que establecieron el corte longitudinal a partir del 24 de marzo de 1976, para no reconocer que todo arrancó el 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora asume el poder a través,
La liberación Sí, de la cárcel y todo lo que pasó. sí, no solo eso, del camino que le habilitó Perón, porque Perón lo pone a Cámpora primero para que hiciera el laburo sucio, porque Cámpora tenía que hacer 2 trabajos sucios, la liberación de los presos, porque Perón pretendía matarlos a todos por afuera, porque Perón no creía en la justicia, y porque vino con el plan Cóndor bajo el brazo, y la ley de prescindibilidad del empleo público, que fue sancionada en el Congreso porque Perón quería achicar el Estado por el déficit fiscal. No le salió, ya vimos después el resultado, hiperinflación, porque emitió para sostener el gigante gasto público, etcétera. Pero ellos fueron los creadores de ese monstruo. La paradoja más atroz es que los victimarios son quienes se adueñaron de los organismos de derechos humanos. O sea, los creadores de la táctica de desaparición, asesinato, tortura y robo de bebés son quienes presiden los organismos de derechos humanos. Es interesante, en tus redes sociales te presentás como director de cine, escritor, detective. Sí, Entonces claro. ahora cuando te escucho digo, bueno, detective es un investigador. Exactamente, ¿no? El que por busca, eso. busca Sí, entre sí. las líneas de lo que no se cuenta para contar Exactamente. lo que la gente no sabemos. ¿No? Exactamente. Yo me meto en las hemerotecas a investigar para que no me engañen más y leo fallos judiciales y leo informes elaborados por los organismos de derechos humanos y eso me permitió darme cuenta que es muy gracioso esto y muy terrible por otro lado. Para la justicia y para los organismos de derechos humanos se trató exactamente de lo mismo lo que ocurrió entre el 73-76, 76-83. Exactamente lo mismo. O sea, ¿entendés que nos mintieron? Sí, sí. Y nos está siguen claro. mintiendo, ¿no? Está claro. Por eso hoy tenemos una oportunidad diferente, ¿no? Sí, y gracias a las redes yo me encargo de que esto salga a la luz. Fuiste un gran defensor, y sos un gran defensor a lo largo de este tiempo de Israel, de la causa Sí. judía. ¿Qué sentiste vos que sos un defensor de la democracia, como todos te conocemos, cuando ayer Romina Pla y otros juran por Palestina libre, pero juran con el lema del terrorismo desde el río hasta el mar? Mirá, yo te acabo de contar que en los organismos de derechos humanos tenés a los villanos, a los psicópatas. Ellos son los psicópatas. Son, te diría, la exaltación del horror. Porque en el fondo lo que quieren es que los judíos no existan en el planeta. En realidad tienen planeado una nueva Shoah. Y se hacen los boludos. Porque cuando piden que no exista el Estado de Israel, están negando el motivo por el cual fue construido ese país, justamente para evitar una nueva Shoah. Y ellos no quieren que exista el Estado de Israel para dejar desprotegidos a los judíos y poder ir por ellos. Pero a mí lo que me da bronca es que encontraron una forma de disimular su nazismo a través de Palestina libre. Es un eufemismo que les permite esconder la verdadera jugada una vez más. Pero Palestina es el nazismo otra vez entre nosotros, que encontró, el como siempre, islamo-nazismo, como claro, dice exactamente, el Birmacher, islamo, ¿no? claro, el islamo-nazismo, se trata de lo mismo. De hecho, hay que decirlo, Medio Oriente fue socio de Hitler en su momento. Fueron Sí, por claro, la misma claro. causa, lo mismo que los socialistas y los comunistas, porque no existiría un libro como Mi lucha, escrito por Hitler, si no tuviéramos el antecedente que hizo posible ese libro, La cuestión judía de Karl Marx. Están íntimamente relacionados, que en realidad está basado en un problema que ellos arrastran y es que encontraron un partido político que le da espacio de redención al envidioso y al resentido. Porque en el fondo lo que detestan es que los judíos, y voy a hablar me voy a incluir en ese grupo, logramos transitar 40 años por el desierto porque sabíamos que del otro lado estaba el oasis. Y ellos no pueden entender esa figura porque lo único que entienden es que si quieren atravesar ese desierto, lo que tienen que hacer es no atravesarlo y robarle el oasis a quien lo atravesó. Ahora es loco, ¿no? Es así. Porque vos sos un libre pensador y sos un hombre valiente, y entender esa lógica de posible triunfo de este islamonazismo, de fundamentalismo islámico, naturalmente va a excluir a la gente de izquierda. Sí, claro. ¿Cómo La posición de muerte. ¿Cómo se...? Lo que A ver. habíamos hablado hace un rato. En un punto es eso. Lo que pasa es que son tipos, si vos los analizás, resentidos, envidiosos, que se desprecian a sí mismos, que es el peor castigo que vos podés tener. Despreciarte a vos mismo.
Ellos se desprecian, por eso le dan muy poco valor a la vida. Y por eso en definitiva están apostando por otra vez los nazis, porque no les importa si después van a ir ellos a la cámara de gas, porque ya se sienten muertos en vida, pero quieren experimentar la fascinación de exterminar a aquel que ama la vida, porque el que ama la vida les recuerda a ellos en forma permanente que ellos la desprecian. Ese espejo les genera horror, porque saben que son resentidos y envidiosos y que nunca van a hacer nada porque hicieron de la envidia y el resentimiento una religión. La religión de ellos es esa. Es la destrucción. Es la Y nada destrucción. nace cuando vos planteás algo de destrucción. Claro, exactamente. Ellos apuestan por la destrucción porque experimentan goce en la destrucción y ahora van a ser destruidos sin que en un punto ellos intervengan, porque después los van a reventar a todos. Pero como van a cumplir el sueño de autodestruirse, van con esta apuesta. Es interesante escucharte bien atentamente, por tu recorrido de periodista y siempre con una sonrisa y la carcajada que te caracteriza. El judaísmo es la única religión que tiene humor. Por eso es una religión superior. No existe el humor católico, no existe el humor musulmán, no existe el humor hindú, existe el humor judío. Y la capacidad de reírse de uno mismo, Exactamente, ¿no? pero existe humor judío. Es un Claro. concepto poderoso que hace que sea mejor que todas y que te haga vivir la vida con una sonrisa. Yo te escuchaba, la verdad que lindo con lo que estás diciendo, y te escuchaba, y decís, vos mostrás lo que es la pulsión de muerte, y vos te dedicás, más allá de las críticas que haces, a cosas de mucha alegría, porque sos bibliógrafo, el exégeta o el perpetuador, por ejemplo, de Tangalanga. Sí, claro. ¿Por qué? Porque me dio alegría, porque me hizo que no me tomara tan en serio la adolescencia. Pero para la gente joven que va a escuchar, ¿quién fue Tangalanga? Mira, Tangalanga, ¿Quién es? Porque sigue siendo en un punto. Su obra sigue entre nosotros. Mira, es un fenómeno muy curioso, porque él arrancó en el año 1959 para ayudar a un amigo que estaba muriéndose, que entendió que tenía que irse con una sonrisa de este mundo. Entonces, dijo, yo voy a hacer bromas telefónicas, voy a grabar a la otra persona que está del otro lado, yo la voy a salir a bardear, sería en términos actuales, a preocupar, a generarle algún tipo de conflicto interno, y nos vamos a reír de una reacción genuina que va a suceder del otro lado. Efectivamente hizo eso. En su momento no había grabadores como los que, bueno, hoy conocemos menos, pero no existía el cassette. Claro, el cassette TDK, la famosa cinta, no me acuerdo el nombre ahora, magnética, ahí está. Existía los grabadores a cinta abierta, que tenían muy pocas personas. El geloso. El famoso geloso, que lo tenían muy pocos. Y él con esa cinta abierta, y esto es capital, porque empezó a grabar cargadas telefónicas que se las llevaba ese amigo que estaba convaleciente y despidiéndose de este mundo. Y se las llevaba a la casa, donde, como el tipo tenía mucho dinero, habían montado una suerte así de sala hospitalaria. Y esto generó tres cosas extraordinarias. Primero, que el amigo, que se llamaba Sixto López Ayala, que era un tipo de muchísimo dinero, tenía 80.000 hectáreas de menta en Tunuyán, para que te des una idea, empezara a reírse mientras estaba yendo. Segunda cosa logró, que la gente que estaba con él en ese momento no tuviera que preguntarle sobre la enfermedad, porque él lo único que hacía era apretar el play. Entonces escuchaban la cargada. Y la tercera cosa que pasaba era que todos se reían y que más gente fuera a visitarlo, porque era ir a asistir a un show. Mira. Entonces se fue más acompañado. Y encima acompañado de más risas. Mirá conceptualmente el valor que tiene lo que el tipo hizo. De hecho, eso lo hizo durante el tiempo que su amigo estaba enfermo, y cuando murió, entierra hasta el grabador con él, para cerrar el ciclo. Esto pasó en el año 59. De hecho, fue el primero en hacerlo a nivel mundial, porque Jerry Lewis también hacía cargadas telefónicas casi al mismo tiempo. Creo que es un poquito después que lo hace Jerry Lewis. Pero Jerry Lewis, cuando lo hace, llamaba y decía, hablo, no sé, con la familia, ponele 6 dedos, ¿y qué hace con el dedo que le sobra? Y colgaba. Acá era otra cosa, porque él llamaba y le planteaba un problema y le contaba que, bueno, al tipo que estaba escuchando, ¿no?, que era el responsable de ese problema y que tenía que hacer algo para ayudarlo, con lo cual ya estaba creando una ficción, salía del chiste. Pues bien, cuando se muere Sixto López Ayala,
entierra el grabador y pasa algo extraordinario en la vida de Tangalanga, que es que en el año 78-79 le declaran a él una hepatitis fulminante con un riesgo muy grande de morirse. Y Tangalanga se dice a sí mismo, bueno, si me voy a morir, voy a hacer lo mismo que yo hice por Sixto López Ayala. Me voy a entretener en mi lecho de muerte. Y empieza a volver a grabar, ya ahora con el cassette Entre Nosotros, claro, porque en el 70 aparece ya el cassette, la cinta magnética, y aparece también casi en paralelo el doble casetera. Bueno, y acá se empieza a generar un fenómeno muy curioso, porque él empieza a entretenerse al mismo, la gente iba a escuchar esas cargadas también y a reírse con él mientras él estaba convaleciendo, y al mismo tiempo le pedía una copia del cassette. Ya se llevaban el souvenir. En el otro caso no, porque casi nadie tenía un geloso, sí, no, un grabador a cinta abierta. Entonces empezó a circular el cassette clandestino Entre Nosotros. Eso te iba a decir, finales del 70, principios de los 80, que fue el furor. Era como el podcast de hoy, porque ibas en el auto, ponías en el pasacassette. Claro, exactamente. Y salías un sábado a noche y era reírse. A carcajadas sobre estas cargadas que él hacía, que lo que tenía interesante es, primero, sucedían desde la clandestinidad. Yo por eso hacía un chiste que me sigue divirtiendo, y es que la generación del 70 se crió escuchando los cassettes clandestinos de Perón y se tomó en serio el llamado de la historia. Y nosotros nos criamos escuchando los cassettes clandestinos de Tangalanga y nos reímos del llamado y de la historia. Por eso somos dos generaciones distintas, ¿no? Mucho más sabia la nuestra, ¿no? Porque incorporó el humor y no se tomó tan en serio la cosa. La cuestión es que esos cassettes empezaron a circular en la clandestina, Entre Nosotros, y fue hermoso porque en ese momento lo que a mí me pasaba es, bueno, yo quiero conocer a este tipo que está haciendo que mi adolescencia sea algo festivo. Porque el dolor del rechazo de una chica no pesaba. Llegaba a casa, me ponía el cassette y ya me olvidaba de ella. Hermoso, hermoso. Fue tan importante que cuando yo conocía a una mujer, no solamente le preguntaba, ¿estudiás o trabajás o de qué signo sos? Sino si le gustaba Tangalanga. Porque si no, no iba a ser posible. Porque yo me dormía escuchando a Tangalanga para levantarme el otro día más contento. Y era como un Prozac, porque de verdad me levantaba más contento. ¿Y qué pasó? En ese momento yo conocía a Tangalanga a través de la voz, pero no personalmente. Una vez que lo conocí, decidí completar el otro lado del cassette y dije, vamos a conocer ahora a la víctima. Y salí a buscar a la víctima de Tangalanga. Hice un laburo detectivesco. ¿Tuviste la suerte de conocerlo a él personalmente? Sí, claro. ¿Esto fue claro. el primer paso? El primer paso fue eso. Y el segundo paso fue, ahora me toca conocer a la víctima. Quiero completar el otro lado del cassette, porque además me legó también la víctima frases memorables, y porque esas cintas se construyeron de a dos, para que haya una víctima, por decir entre comillas esto, pues un término desmesurado, pero bueno, víctima al fin, tiene que haber un victimario, y es cierto que los dos construyeron esa obra, y la realidad es que ahora a la víctima le toca el derecho a réplica. Por eso salí a buscarla, y fue hermoso este laburo que me llevó 20 años. ¿Y casi. cómo hiciste eso? Enfermizo fue. Porque era anónimo. Anónimo, Nunca se supo. Casi nada tenía de pistas, pero para que te des idea del nivel de locura, por ejemplo, hay un llamado que para mí es emblemático, es el del plomero de Junín y Santa Fe, que tenés pocas pistas. Sabés que el tipo tiene un teléfono que empieza con 650, que hizo un trabajo de plomería en Junín y Santa Fe. Bueno, ¿qué hice? Me fui desde Junín y Juncal hasta Junín y Córdoba y toqué todos los timbres de todos los porteros eléctricos durante 10 días, preguntando si alguien conocía a un plomero que en los años 80 había hecho un trabajo de plomería, cuyo teléfono nada más sabía, empezaba con 650 y se llamaba José. Vos decís, en principio es una empresa destinada al fracaso. Bueno, algo de eso pasó. Claro, porque ¿quién te va a contestar? Claro, y aparte con el miedo que hay, claro. El cuento del tío, quiere entrar a la casa a robarme, aparte tocando todos los timbres, diciendo todo el tiempo lo mismo, casi como un vendedor de colectivo cuando ofrece un producto, hasta que el 10º día tuve la enorme suerte, cuando me estaba retirando abatido, de verdad, una voz anónima me dijo desde el más allá, y era la voz de Julio de Ricio, me refiero a Tangalanga, no te rindas, pibe, no me olvido más, no te rindas, pibe. Levanté la vista, veo venir una pareja caminando por la calle, los paro, Noemí y Miguel. Les cuento mi pesar. Le digo, mira, estoy buscando un plomero que se llama José, cuyo teléfono empieza con 650. Estaba con un estado de trance, pero no me olvido más. En un momento ella me corta que lo más probable era que me dijera salida acá psicótico. Le dice a Miguel, Miguel, vos no tenés una agenda vieja, la Citanova marrón, donde hay un plomero que se llamaba José, y él le dice, sí, y empieza con 650.
Yo tengo esa agenda todavía, la conservo de los años 80, porque yo trabajaba en el Consejo de Administración. Se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas. Los tres, casi no te diría lloramos, pero más o menos. A mí se me cae. Pero querido, bien, atravesé el desierto, llegué al oasis. Por eso amo a los judíos. Por eso me siento culturalmente judío, me siento hondamente judío, más allá de que mi apellido es de origen judío, porque es de una familia que fue convertida al catolicismo en la España de la Inquisición. Después me lo vas a contar, Sí, termina claro. esta historia. Y bueno, me dio el teléfono, 650, lo completé, me meto en la guía, al revés, me da la dirección, que la tenés en la web, pones el número y te da la dirección de ese teléfono, que no necesariamente a veces coincide, pero en este caso coincidió por una guía que me sirvió para deducir la dirección. Llamo al equipo de filmación, le digo, mañana a las 7 de la mañana vamos a ir a buscar a este tipo, porque si sigue siendo plomero, hay que agarrarlo antes de que salga a laburar. Le caí a las 7 de la mañana, le toqué el timbre. ¿Estamos hablando? ¿Esto fue en qué año? Esto fue en el año 2000... 20 años después. No, 30 años después. Fue en el 2014. 2014. Y vos imaginabas que 30 y pico años después. seguía trabajando Y vivo, y seguía viviendo ahí. Todo eso tenía que darse. Le toco timbre, el tipo sale y lo primero que le digo, vos sos un inmortal, José. Vos no entendés lo importante que fuiste en nuestras vidas. Porque, insisto, esos cassettes fueron hechos de a dos. Y yo me la pasaba escuchándote y necesitaba ponerle rostro a esta voz. Y ahora que te veo no lo puedo creer, yo necesito charlar con vos de esa llamada. ¿Qué pasó ese día? Necesito que me dejes pasar. El tipo me vio tan convencido de lo que le decía que en el conurbano sucedió. Me abrió la puerta y entré yo soy más chiquito. Imagínate lo que son los otros. Tipos grandotes con lomos, porque yo salgo con gente grandota, porque me muevo en zonas difíciles, entonces necesito por lo menos generar un efecto disuasivo en el otro. Y entramos a la casa 4 personas, el cámara, el asistente, el sonidista y yo, y el tipo me dio una entrevista en su casa para hablar de ese llamado mítico a las 7 de la mañana. Fue una cosa, pues lo desperté, además estaba en camiseta y ahí me contó toda su vida, bueno, pero fue inimaginable para él. Inimaginable para él, y le dije gracias por hacerme entrar al paraíso, porque yo estuve en cierta forma en el desierto buscándote. Porque y te aparte me encontré. imagino el enojo de él. Es una lo vez que producida la claro, broma, ¿no? Él lo quería cagar a trompadas y me dijo, ¿sabes cuándo se me fue? Cuando murió. Y le dije, sos sabio. Alcanzaste la sabiduría. Resentirse es el peor castigo que puedes darte a vos mismo. Te agradezco que se te haya pasado el enojo. Y me dijo, por eso te doy la entrevista y por eso ya me reconcilié con él y quiero contártelo en cámara. Qué bárbaro. Escuchá esto que viene. El día más feliz de su vida. Ahora, en Conversaciones que Inspiran. Estás pensando. A ver qué viene. No, ya contaste. Perdón. Vos ya contaste este impacto en la calle con esta pareja, este impacto con José. Pero tenés una vida riquísima como periodista, como cineasta, como escritor, varios libros escritos. Bueno, ahora estás en la cresta de ola como panelista y defensor de un modelo moviendo a la sociedad. O sea, más que la defensa del modelo es moviendo a la sociedad. Despiértense. Pero bueno, en todo, cuando vos miras tu historia, si tenés que elegir el día más feliz de tu vida. Cuando nació mi hija y cuando la conocí a mi mujer, están las dos juntas. No puedo separarlas porque para que se diera esto que te acabo de decir, el nacimiento de mi hija, tuve que haber conocido a mi mujer. ¿Y también fue así milagroso como contaste esta pareja? Sí, fue milagroso. Porque en realidad yo tengo un grupo de música con el que musicalizo las películas. Y a veces tocábamos, muy rara vez ahora. En el momento nos iba muy, muy bien. Yo pensé que iba a ser mi destino, porque metíamos, no sé, 500 personas en la trastienda, que era de manera under, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el grupo? Trío Ibáñez. Y son canciones festivas, divertidas, y realmente me sigue representando eso que hice. Siento que no envejeció. Y fui a tocar una fiesta, que era una fiesta de mala muerte. Había más alcohol que alegría. y ella estaba de casualidad. Yo ni la miré, ni la registré, porque además, bueno, toqué y me fui. Y gracias a que ella me echó el ojo, le pedí a una amiga que quería conocerme. Si no, me lo hubiera perdido.
sea, agradezco que ella haya tenido ese gesto, esa decisión, porque hizo posible que nos encontráramos, si no, nunca lo hubiese vuelto a ver. Y bueno, y organizamos una cena y la conocí y me enamoré perdidamente. Es más, yo me enamoré mucho antes de ella que ella de mí, porque ella quería conocerme, porque bueno, tenía simplemente, bueno, cierta curiosidad, le gusté evidentemente, pero no más que eso, y yo me terminé enamorando y vamos ya 27 años. Y te voy a decir que es lo mejor que me pasó en la vida junto a mi hija, porque más allá de que lo que uno extraña es esta cosa que lamentablemente viene con la biología, ¿no? Que es anterior a la cultura, que nos insta a reproducirnos todo el tiempo, entonces uno mira a otras mujeres, pero desde el punto de vista emocional, psicológico, intelectual, si querés, desde el alma, nunca vi algo mejor. Yo realmente estoy fascinado con ella, aún hoy, después de 27 años. Me parece una mina que me mejoró mucho a nivel intelectual, me hizo pensar mejor, por eso estoy tan feliz de haberla conocido. Hay una vieja película del mundo jasídico, Sí. donde se define de la búsqueda del amor, que el amor de una mujer a un hombre es como una camisa que el hombre puede ponerse. Y esa camisa, cuando conoces el amor, que te hace, que te completa, que te complementa, que te hace vivir la vida de otra manera, porque te rodea, te abraza, te cubre, te protege, te estimula, te inspira. Es esto una camisa. Es hermoso, sí. Mirá, me dio una camiseta Mirá, de un equipo de fútbol, pero que entre los dos coloreamos a ese club y me da orgullo jugar en el equipo de ella. Y creo que ella debe pasarle lo mismo. Sí, le pasa lo mismo. Y por eso tenemos... ¿qué juega ella? No, pero me refiero metafóricamente. Ah, ¿no? ok. Está bien, claro. Me dio una camiseta en un punto. No, es más, ella es más futbolera que yo. Es esto. Por eso cuando dijiste camisa, te digo, como yo soy más informal, me dio una camiseta y jugamos en el mismo equipo. Y nos pasamos la pelota para que cada uno tenga su lucimiento y pueda hacer el gol. Por eso disfruto tanto de este vínculo. Te digo, lo único que extraño es lo sexual, porque lamentablemente después de 27 años se va un poco apagando y uno mira a otras mujeres. Bueno, hago vida de monje tibetano hasta ahora me viene saliendo bien. Hay ¿viste? que seguir, vale la claro, hay que pena. seguir porque vale la pena, es mucho lo que tengo para perder. Espero que nunca me pase y tengo miedo a veces de escupir para arriba, pero bueno, hago esfuerzos sobrenaturales para que eso, ¿viste?, siga sucediendo y el vínculo siga creciendo. Pero la verdad que tuve mucha suerte. Yo me levanto a la mañana y Baruch Hashem bien. Y agradecemos. Hacemos una tanda y Dale. hacemos una tanda y seguimos en Conversaciones que Inspiran, disfrutando a Diego Recalde aquí en High 96.3. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Volvemos, seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos disfrutando del conocimiento, la sabiduría, las historias, las anécdotas de Diego Recalde. Y dejaste un tema interesante, para muchos es una novedad.
tu apellido es de origen judío? Porque dicen que los apellidos que tienen nombre de pueblo o ciudad en España originariamente pertenecían a familias judías y que con la Inquisición se vieron obligadas a convertirse al catolicismo. Y este apellido, bueno, tiene una ciudad, un pueblo en España. Recalde tiene Sí, apellido. sí, claro, tiene hasta calles. Entonces, cuando estuve averiguando, es de origen ilustre, significa la vela del río. Después, investigando, hablando con gente que es especialista en el tema, me dijo, sí, sí, es de origen judío. Con lo cual a mí me alegró mucho, porque yo quise ser judío. Pero claro, tenía sangre paterna, no materna, y hasta en su momento llegué a relacionarme con un cabalista llamado Rubén Canal Einstein para Sí, hacerme judío claro. a los 19 años. Y bueno, finalmente no pasó, pero yo tengo un plan, que te lo cuento muy brevemente. Mi último documental, o sea, mi última película, va a ser mi conversión al judaísmo en Israel y me voy a circuncidar porque yo me quiero ir de esta vida en un ataúd que tenga arriba la estrella de David. Qué bárbaro. Y lo voy a hacer, es mi plan. Ya lo hablé con mi mujer, es lo que decidí para el final de mis días, que espero que sean dentro de mucho. ¿En tu vida tuviste... Pero es la última película que voy a hacer. ¿Tu crianza estuvo acompañada del mundo judío? No, pero estuvo acompañada de ateísmo y sí de cierta reivindicación, sobre todo de mi parte, de judaísmo, porque siempre me fascinó esa religión y porque me parece que la Cábala y el Talmud tienen muchísimo para seguir ofreciendo y porque, bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Es la única religión que le dio protagonismo al humor, que es fundamental para madurar, para crecer, para tomar en cuenta al otro. Porque cuando no tenés humor lo matás al otro. Por eso los otros matan. Qué bueno eso. Escucha. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Soy malo para el ping-pong porque después no contesto una sola cosa y me explayo. Es para que la gente sepa A ver, dale. el personaje detrás del personaje. Dale. ¿Dónde naciste? En Cava. ¿En qué barrio? Y nací, bueno, digamos, ¿Te Belgrano R, criaste? Recoleta. Belgrano R, Recoleta, sí. O sea, viví en Belgrano, nací en Belgrano R, después fui a Recoleta y volví a Belgrano R. ¿Y estudiaste? Estudié, en realidad tengo un problema, no me colegié. ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de empezar a trabajar a partir de los 16 años, porque mi hermana me metió en el club, de desgrabador de materias en las distintas facultades. Entonces grababa lo que decía el docente y después vendíamos el apunte. Y así, entre 1986, que arranqué gracias a mi hermana, y te diría año, sí, 1999, casi 2000, estuve en la Facultad de Psicología, Antropología, Sociología, Filosofía y Letras grabando a docentes. Con lo cual te recibiste de un todólogo. De un todólogo, en realidad es eso, claro, porque después me arrepentí, mi mujer me dijo, boludo, ¿cómo ni siquiera diste los parciales? Sacaba un 4 seguro. Claro. Porque escuchaba y volvía a escuchar cuando tipeaba. Y además muchas cosas las aprendí y llegué a sacar un librito, todavía lo publiqué, Breve Historia de la Filosofía para contarte desde el origen hasta hoy. Cosas que hice mientras aprendía. Yo quería aprender, no quería colegiarme, siempre me costó colegiarme. Hoy estoy arrepentido porque como un boludo me perdí la posibilidad de tener 1 o 2 títulos. Hay tiempo todavía. Sí, dice, igual ya tipo, está porque me fue tan bien por este otro camino que voy a seguir por acá. Desgrabaste. ¿Sos lector actualmente? Ahora leo menos, no te voy a mentir, porque me dedico más a editar, a las redes, pero sí escribo. Eso sí, ahora por ejemplo publico una novela nueva en el mes de marzo que ya está escrita, tengo que agarrar y leerla. ¿Se puede saber? Sí, claro. No porque quemo el chiste, pero no puedo contarte. Porque Bueno, lo que te iba a decir sintetiza todo lo que la novela cuenta. Ok. No puedo, perdón. Bueno, tenemos la Pero se primicia. llama Civilización y o Barbarie. Y Y o Barbarie. Y tiene que ver, esto sí te voy a contar, tiene que ver con la defensa de un sistema de vida. Es importante hoy más que nunca conformar este triángulo de hierro que no es Karina, Javier y Santiago Caputo, es Argentina, Estados Unidos e Israel. Es lo que va a salvar a la humanidad. Nosotros importamos 3 revoluciones para que la Argentina naciera y tuviera su constitución, la americana, la inglesa y la francesa. Bueno, ahora gracias a Javier Milei estamos exportando una revolución al mundo. Y creo que este triángulo de hierro va a salvar nuevamente a Occidente. La novela habla lateralmente de esto, ¿no? Por eso yo decía que vos sos un despertador de conciencias para que entiendan para dónde vamos. Gracias Me por el acaba de piropo, afirmar. pero bueno, mira, sí, lo siento así. ¿Cine? ¿Te gusta? Me encanta.
Me encanta el cine. Por eso hago muchas películas. No puedo dejar de filmar. Y sigo haciendo cine de manera privada. De hecho, bueno, estoy estrenando una película que sigue dándose. Gracias por el pie, qué boludo. Recién no me di cuenta. Que se llama Diego, ¿qué hay? El samurái argentino. Diego, ¿qué hay? El samurái argentino, que es la historia de un tipo que pelea contra el paso del tiempo. Y acá viene la revelación, porque más allá de que todos los que estamos acá y los que están del otro lado peleamos contra el paso del tiempo, él se da cuenta que si tiene que pelear contra el paso del tiempo, hay dos herramientas que son fundamentales para que el tiempo no te gane enseguida. Y es no envidiar y hacer. O sea, no ser de izquierda. ¿Comida? Me encanta. Comida judía. Me encanta, adoro la comida, me encanta los gefilte fish, en un momento de los así ricos. Me encanta, sí, sí. Pero te voy a usar la paella, como dijo Sí, el todo, español, sí, todo el eso. gefilte fish es porque me gusta mucho el pescado y por eso te lo rescaté. Pero sí, me gusta mucho buen comer, no como afuera porque me cocino. Me gusta cocinarme, me gusta comer bien y por eso compro buena materia prima. Mi mujer cocina mejor que yo, pero yo soy muy bueno haciendo carnes rústicas. ¿A qué se dedica tu mujer? Es diseñadora gráfica. Ah, mira qué bien. Es diseñadora gráfica y es pintora. Y a mí me gusta mucho cocinar, cosas muy rústicas, porque tengo un horno a leña que me permite lucirme. Además, macero la carne. ¿Viste? La macero, que eso hace que tenga un gusto distinto. Sí, siempre macero todo antes de ponerlo en el horno. Y cocino 6, 7, 8 horas, por eso me sale blandísimo después el corte. ¿Y tu hija también salió por el lado del arte? No, quiere ser como mis viejos, abogada, jueza, está con ese delirio fiscal. Delirio en un buen sentido, digo, pero le creo porque es muy genuino. A ordenar un poco las Sí, cosas, ¿no? claro, En yo el creo que hay desorden algo que es el arte. Exactamente, yo creo que tiene mucha sensibilidad, pero reniega de eso y está fascinada con todo lo que tiene que ver la fiscalía, los jueces, ese mundo. Es un mundo fascinante. Fascinante y aparte es una mina recontra estudiosa, muy capaz. Lo único que tengo son aplausos y palabras de elogio hacia En ella. Yiddish se dice najes. Sí. Alegrías y Dale. risas. Sí, qué linda palabra, por Dios. Najes. Najes. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Ahora sí, llegamos al final del programa. Se me pasó rapidísimo, qué hermosa charla. Se pasa muy rápido. Es una charla de amigos, Sí. que está claro que sos un amiguero. Sí, claro. Y abrís las puertas para que se te pueda preguntar, hablar y que la conversación fluya. Y la pregunta final siempre la dejo, más que una pregunta, es un pedido de una reflexión. Y la reflexión tiene que ver con lo primero que hablamos, pero con este presente. 10 de diciembre, ¿qué nos trae para adelante? Cuando decimos, tenemos que pensar en el Día de la Democracia. Vos, Diego Recalde, ¿qué le decís a la sociedad argentina? Que el futuro es liberal, judío y protestante. Ahí está el futuro. Estamos frente a una nueva guerra filosófica y religiosa y es importante tomar partido por los buenos, porque ya el mal, en su momento, casi más termina adueñándose del mundo. Por suerte no pasó. Ya no es el desembarco aliado en Normandía. Es el compromiso de nosotros en las redes, el desembarco en las redes, para que la información circule y las mentiras no se impongan. Ayer en un encuentro, Hernán Feller, el periodista, Sí, claro. presentaba su libro y decía, tenemos la obligación de alzar la voz. Así es, eso es muy judío de siempre, desde que salimos del desierto, pero son los valores humanos, no callarse, ir por la verdad, y hay un solo lado donde estar, del lado de los buenos. Exactamente, porque existe el bien y el mal. Sin duda. Diego, mil gracias por estar, por alegrarnos este domingo, por hacernos pensar, y seguramente vamos a volver Qué lindo a eso. llamarte para seguir conversando y tener otra entrega de lujo en Conversaciones que Inspiran. Qué lindo, una segunda parte, me encantan. Siempre son mejores, dicen, que las primeras. Amigos, terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Nos encontraremos, Dios mediante, el próximo domingo. Que tengan todos muy buena semana y una linda semana celebrando lo bueno de vivir en democracia. Que tengan muy buena semana. Soy Claudio Bruj. Esto fue Conversaciones que Inspiran. El caracol y
hizo un rol. El caracol tomó gasoil. El caracol tiene puloy. El caracol tiene azol. El caracol tiene mi sol. El caracol se fue con sol. Qué bien te va, caracol, 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 caracol. Vos tenés una casita y eso es muy seductor, porque a ella le gustan tipos como vos, caracol. Vos sí que sos caracol. El caracol es un cowboy. El caracol toma chandón. El caracol ta 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 gol. El caracol tiene azol. El caracol tiene mi sol. El caracol se fue con sol. Qué bien te va, caracol, 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 caracol. Vos tenés una casita y eso es muy seductor, porque a ella le gustan tipos como vos, caracol. Vos sí que sos caracol. Qué bien te va, caracol, 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 caracol. No sabes cómo enamora tu caparazón, porque a sol la seducen tipos como vos. Caracol, 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 caracol. Sí que sos caracol.